que estaba analizada, pero no podemos olvidar que la tercera enfermedad en prevalencia, la segunda en discapacidad, que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, con una proporción 3:1, y que afecta sobre todo a los pacientes en una edad muy importante a nivel laboral y familiar, los 20-50 años de vida. 1.000 millones de personas en todo el mundo tienen migraña, un 12% de la población, y un 2,5% se cronifica. Con lo cual los datos, aunque sea una enfermedad banalizada, son muy importantes. Y no podemos olvidar también los gastos que provoca la migraña. El Atlas que se publicó en el 2018 de impacto y la situación de migraña en España cuantificó cuáles eran los gastos anuales de un paciente con migraña crónica y de migraña episódica. Y era es de 13.000 lo que nos cuesta un paciente con migraña crónica anualmente, y 5.000 un paciente con migraña episódica. Aunque ahora, con las novedades que hablaremos en los tratamientos, estamos muy preocupados por los costes directos sanitarios que pueden suponer las nuevas terapias, podéis observar que el gasto fundamental está a nivel de pérdida de productividad, por lo que los retrasos en el diagnóstico y no poner al paciente los tratamientos adecuados. Así es como tratamos a un paciente con migraña en las unidades de cefalea, plantearle un doble cambio de hábitos de vida, insistiendo, dependiendo de la frecuencia, en reducir el número de crisis con un tratamiento preventivo adecuado y con un tratamiento sintomático eficaz para las crisis, que es lo que incapacita al paciente. Con respecto al tratamiento sintomático de las migrañas, todas las tablas que voy a poner son de las guías oficiales de cefalea, del grupo de cefalea de la SAN, y la guía práctica publicada en el 2021, que están en abierto en la web de la SAN y del grupo de cefaleas de la SAN. Y nosotros al paciente le decimos que desde que empiece el dolor de cabeza, comience de forma muy prematura, tomando antiinflamatorios. Los antiinflamatorios que utilizamos fundamentalmente son aquí tenéis la lista de antiinflamatorios, fundamentalmente el que utilizamos es el naproxeno, porque tiene una vida media más larga. No utilizamos analgésicos simples, hay fármacos como los ergóticos y los opioides que el paciente no debe usar, y no solemos usar antieméticos, porque aquí lo fundamental es tratar la crisis del paciente de forma precoz. Si a la media hora de un paciente en una crisis no ha mejorado el dolor de cabeza, a los 30 minutos debe de tomarse un Tristán. A los 30 minutos, que normalmente el Tristán se pone demasiado tarde y la crisis no cede. Y el paciente debe de repetir un Tristán a las 2 horas si la crisis no ha cedido. Como sabéis, tenemos 7 Tristanes. Usamos fundamentalmente 5 porque el Naratristán y el Frobatristán tardan mucho en hacer efecto, y uno de los que usamos con mucha frecuencia porque tiene una vida media larga es el Eletristán, fundamentalmente en pacientes que tiene crisis prolongada. Pero cualquiera, el Zolmitristán, Rizatristán o Almotristán, tiene un mecanismo, empieza a hacer efecto muy rápido, con lo cual también son alternativas buenas. ¿Y qué hay de nuevo en el tratamiento sintomático de las migrañas? Pues en el tratamiento sintomático de las migrañas, ya comercializado en Estados Unidos con el nombre de Nurtec ODT, está el Rimegepante, un gepante oral que ya está aprobado por la FDA y que va a comercializar, lo va a comercializar Pfizer, y se comercializará en España con el nombre de Vidura. Los resultados en los fase 3 son el tratamiento sintomático. Utilizamos sobre todo variables como libertad de dolor a las 2 horas y reducción en los síntomas asociados a la crisis, y es superior a placebo, con pocos efectos secundarios, náuseas, infecciones, etc. También se va a comercializar ya en el 2023, lo comercializará Lilly, el Lasmiditan, que tiene el mismo mecanismo de acción que los Tristanes, funciona también sobre los receptores de serotonina, pero sobre el receptor 1F, con lo cual no tiene efecto cardiovascular. Y los resultados de la fase 3 comparado con placebo, dosis de 50, 100 y 200, pues tienen efectividad también en libertad del dolor a las 2 horas y reducción de los síntomas asociados a la crisis. Tratamiento preventivo de la migraña. Esta tabla es de la guía que hemos comentado. En el tratamiento en la migraña episódica utilizamos de primera línea topiramato o beta bloqueante, y si no hay respuesta, flunaricina o amitriptilina. Con respecto a novedades de las que hablaré ahora, en la migraña episódica está indicada el uso de tratamientos monoclonales anti-CRP. Fuera de indicación porque está aprobada en migraña crónica,
podemos utilizar también la toxina botulínica. El ácido valproico apenas lo utilizamos por su efecto teratogénico. Aquí veis los diferentes tratamientos preventivos que utilizamos y dependiendo de las comorbilidades o características del paciente utilizaremos unos u otros. Si el paciente además es hipertenso podemos utilizar propanolol, en el embarazo es el fármaco que utilizamos, si el paciente tiene una alteración del ánimo, o está deprimido podemos usar la mitriptilina y en el caso de que el paciente además de migraña tenga epilepsia o tenga sobrepeso podemos utilizar neuromoduladores como el topiramato. Este es el algoritmo de la migraña crónica. En la migraña crónica el fármaco de primera elección es el topiramato. Podemos utilizar otros preventivos orales, pero sin duda un fármaco que tiene muy buena respuesta es la toxina botulínica, de la que nos ha hablado antes el doctor Cobo. Y estamos utilizando ahora, que ahora vamos a hablar de ello, los anticuerpos monoclonales anti-CGRP. La toxina botulínica nosotros la utilizamos según protocolo PREM y la administramos en los nervios periféricos implicados en la migraña. 7 puntos faciales en el territorio del nervio supratroclear y supraorbitario, 4 puntos a nivel del aurículo temporal, 6 puntos a nivel del territorio occipital, 4 puntos a nivel de los paraespinales y 3 puntos en cada trapecio. ¿Y cuáles son los fármacos que están revolucionando el tratamiento preventivo de la migraña y que estamos utilizando ahora? Pues son los anticuerpos anti-CGRP. Los anticuerpos anti-CGRP tenemos concretamente utilizados ahora erenumab, fremanezumab y galcanezumab, porque como comentaremos posteriormente, estinezumab todavía no está comercializado. Son fármacos que utilizamos vía subcutánea, estinezumab, que es el que no está comercializado, intravenoso, lo solemos utilizar de forma mensual, el mismo día de cada mes, y fremanezumab tiene la opción de utilizarlo trimestralmente. Son, como hemos dicho, anticuerpos anti-CGRP, erenumab y fremanezumab son IgG2 y galcanezumab es un IgG4 y estinezumab un IgG1. Se puede utilizar, la indicación es utilizarlo como profilaxis de migraña a partir de 4 crisis mensuales, aunque esto no es luego lo que está financiado y lo que utilizamos por IPT. Utilizamos dosis de 70 o 140 de erenumab, fremanezumab 225 o una dosis trimestral de 6,75 y galcanezumab 120 empezando con una dosis doble. Los efectos secundarios son muy poco frecuentes, que esto es lo que lo diferencian de los tratamientos preventivos orales que utilizamos en migraña, que muchos de ellos tienen una falta de adherencia porque tienen muchos efectos secundarios y no están muy bien, el paciente tiene muchos efectos secundarios y lo abandona. Estos son los fármacos. Aimovig, como hemos dicho, tiene 2 dosis, 70 y 140. Engality, que es galcanezumab, dosis de 120, la primera es una administración doble. Y Ayovig, que es el fremanezumab, que podemos utilizarlo, como hemos dicho, en una inyección mensual o 3 inyecciones del mismo fármaco y lo ponemos cada 3 meses. El desarrollo clínico de estos fármacos no puedo hablar de ello porque no tengo tiempo para ello, pero voy a dar unas anotaciones de cómo se desarrolló, por ejemplo, el que más ensayos clínicos tiene, que es erenumab, Aimovig. Después de hacer los ensayos clínicos de fase 1, se hicieron los de fase 2 de eficacia y seguridad en migraña crónica y episódica, y como en los ensayos no participaron pacientes con riesgo cardiovascular, se hizo uno de angina estable, tratados con erenumab con prueba de esfuerzo sin efectos secundarios cardiovasculares. Después se desarrollaron los fase 3, el STRIVE, el ARISE y el LIBERTY en pacientes con migraña episódica, y después se publicaron los a largo plazo. En migraña crónica los de 1 año, migraña episódica 5 años, el LIBERTY 3 años, que es lo que ya se parecía más a los fármacos que vemos en las unidades, porque sabéis que en los ensayos clínicos muchas veces las características del paciente no tienen mucho que ver con la vida real. Y después el Apolón, que lo que valoraba era seguridad y tolerancia. Y después ya en fase 4 que se han publicado pues el APRISE, el EMBRACE, el HERMES, en el que se ha comparado erenumab con topiramato, que esto es necesario en algunos países como por ejemplo en Alemania, que haya comparación con fármacos preventivos, y uno de eficacia y seguridad en cefaleas en migraña con cefaleas por abuso de medicación. ¿Cuáles son las indicaciones del IPT? Que como sabéis el índice de prescripción terapéutica es lo que tiene que negociar y conseguir cada fármaco una vez que se va a comercializar. Galcanezumab, aunque la indicación sea a partir de migrañas con 4 días al mes,
El IPT no es así, el IPT son migrañas episódicas de alta frecuencia o migraña crónica, es decir, a partir de 8 días de migrañas al mes. Cuando es una migraña episódica, el paciente ha tenido que probar 3 tratamientos preventivos orales que no hayan sido eficaces, y en el caso de la migraña crónica, de estos 3 preventivos, uno de ellos ha tenido que ser toxina botulínica. ¿Cuál es la experiencia nosotros en el Virgen del Rocío? Voy a ser muy rápido. Estamos utilizando Erenumab desde el 2019 por uso compasivo y desde el 2020 los 3 fármacos. Tenemos tratados ahora mismo 650 pacientes, 522 que llevemos más de 3 meses, que por eso lo podemos analizar. Lo que vemos en las características de la muestra es que los pacientes llegan y se tratan tarde, 26,5 años de evolución de la enfermedad, una media de 18 días de cefalea y una intensidad de 9. Hemos tratado un 50%, aproximadamente un 50% con Erenumab, un 30% con Galca y un 20% con Frema. Resultados buenos con respecto a y mantenidos en un año en reducción de días de cefalea, reducción de discapacidad y de calidad de vida en las escalas MIDA-IGIP-6 y consumo de fármacos, tanto de Erenumab, Galca como Frema. Esto es muy interesante, una reducción del porcentaje de días de cefalea en torno a un 25%, reducen entre un 25 y un 50%, entre un 50 y un 75%, más del 25%, y entre un 12 y un 15 más, incluso más del 75%. Novedades con respecto al tratamiento preventivo, los monoclonales son novedades, pero ya llevamos 2 años utilizándolo, pero Estinezumab ya están publicados los estudios en fase 3 con resultados buenos. Este fármaco se utilizaría intravenoso cada 3 meses, con lo cual ahora tiene también que conseguir el IPT y posicionarse con respecto a los 3 que ya estamos utilizando. Daros también una pincelada, está también publicado los fase 3 de Atogepante, que va a comercializar AbbVie también con buenos resultados en reducción de días de cefalea, y el Rimegepante, del que ya hablé, como tratamiento sintomático, que tiene la novedad de que va a ser un fármaco de doble uso, tratamiento preventivo y tratamiento oral. Pero no queda aquí todo lo que he hablado hasta ahora, tanto Gepante como anticuerpos monoclonales, son fármacos anti-CRP. Pero como veis, este artículo es interesantísimo, el papel de las ómicas en la investigación, y como veis llevamos 3 años utilizando fármacos frente al CGRP, pero las moléculas y las novedades y la investigación en futuros targets a nivel de la migraña va a ser muy importante. Con lo cual espero que haya sido de vuestro interés y muchas gracias.